dos aviones procedentes de Viena aterrizaron en Barcelona la tarde del 9 de mayo del 2005. Venían de un viaje que para muchos había empezado demasiados años antes, y justo en el momento en que su dignidad y conciencia humana fueron abatidos por los nazis de forma implacable. Muchos fueron los que quisieron hacer este viaje conmemorativo, organizado por los amigos de Mauthausen. Algunos iban a visitar el alma de familiares desaparecidos, otros no, pero todos celebraron el 60 aniversario de la liberación de la barbarie nazi. No solo familiares viajaron a Austria, aún quedan deportados que año tras año siguen luchando porque su memoria siga viva. No solo hablamos de deportados, hablamos también de un viaje de paisajes, frío, nieve, de gente perdida y sus familiares. Son tantos los campos donde los deportados españoles y otras muchas personas dejaron su alma, les arrebataron su dignidad y donde vivieron la vergüenza de no tener nombre, solo un número. Son tantos los nombres que el infierno puede tener que, dejando de lado todas las ideas políticas, lo único que debe prevalecer es la dignidad y el respeto al ser humano. Esta película quiere rendir homenaje a los familiares, a la gente que sobrevivió a aquella barbarie sin sentido y a los que después de tanto y tanto sufrimiento dejaron allí sus vidas. Hay un acontecimiento poco conocido que es la contribución española a la liberación de Francia. Cuando de Gaulle hace el llamado en junio de 1940 en Londres, en ese momento en Inglaterra hay aproximadamente unos 100.000 marinos franceses y 200 y pico mil soldados franceses que fueron evacuados de Bretaña, de Normandía y básicamente de Dunkerque, con más aproximadamente 20.000 que estaban luchando en Narvik, en Noruega. Eran las divisiones de montaña de Betuart, entre otras. De todos ellos, solamente se unieron a de Gaulle 900 personas. Los demás se fueron a sus casas y a sus cosas, volvieron a Francia, a la Francia ocupada. Y de esos 900 que se unieron al llamado de Gaulle, 700 eran españoles. Así que más del 80 y tantos % de las primeras tropas de las fuerzas de la Francia libre eran españoles, de las divisiones de las de Brigada de Montaña de Betuart, que terminaron luchando en Bir Hakeim, en Eritrea, en Siria, y concluyeron con la entrada de la 9ª Compañía de Marcha del Chad en París, bajo el nombre de carros de combate como Brunete, como Guadalajara, Madrid, Don Quijote y España Cañí. Llegué aquí a Mauthausen el 27 de enero del 41. El día de mi aniversario salí de Mauthausen para caer más bajo. El concasor de Gusen, del molino de piedra, está construido por sangre española únicamente, porque desde el primer golpe de pico hasta que la misa en marcha del crematorio, del concasor,
ha costado miles de víctimas españolas. Los unos directamente y los otros, una vez que estaban ya agotados físicamente, pues de una manera o de otra los hicieron desaparecer. Yo no podía ir al trabajo. Sí, yo no iba yo me hice inscribir primero para ir al hospital. Y cuando el rapport Führer, que es el que decidía de todo, me admití al hospital o no. Cuando me preguntó, ¿qué barraca? La 21, que era ya una barraca de inválidos, y llamamos a desaparecer. Entonces me dijo, bueno, por el trabajo. Como yo no podía trabajar, entonces el cabo del campo, Losa, me hubiera liquidado de una manera o de otra. Tenía dos métodos, o sea, a garrotazo limpio, o sea, ahogado en unos toneles de agua con cloro. Dije, bueno, para mí no hay más que una salvación, poder ir al hospital. Jugué, hice trampa, es decir, que primero pedí al secretario de la barraca para ir al váter. Digo, bueno, si sale bien, porque yo estaba condenado. Y fui esperando al váter, esperando a que los que habían autorizado para ir al hospital, yo me pudiera ingresar con ellos. Y así fue. Bueno, aquí se juega todo. O cara o cruz. Sale bien, me salvo. Sale mal, se ha terminado para mí. Primero, la voluntad. Después la suerte y luego la solidaridad. Eran tres cosas imprescindibles. Nuestra obsesión, volver a España, pero sí, Franco. El tiempo pasaba, primero los días, las semanas, los meses, y poco a poco nos hemos tenido que integrar en la vida francesa. Cualquier ser humano vive con emoción, con dolor, lo que aquí vivieron personas, seres humanos, lo que aquí sufrieron españoles, judíos, gente de muchas nacionalidades. Hoy, como presidente del gobierno de España, de la España democrática, quiero rendir homenaje, recuerdo, memoria y admiración a todos los españoles que sufrieron aquí en Mauthausen en su lucha por la libertad y por la dignidad.
cualquiera de nosotros, se puede convertir en una bestia si tiene tres elementos: un motivo suficiente, una capacidad de hacer y una impunidad en el resultado. O sea, justificar que el adversario es una cosa que merece la muerte porque es una amenaza para el propio sistema, la propia raza, la propia nación o la propia religión. El poder para hacerlo y la certeza de que eso se impune. Con esos tres elementos creas un monstruo. Y ese monstruo no es solamente el nazi. Cualquiera podemos hacerlo si tenemos las condiciones y la ocasión. Es extraordinariamente difícil que el resorte de la ética frene el poder, el odio y la impunidad. Vamos a ver, se están produciendo genocidios todavía en el mundo. Genocidios y discriminaciones brutales en muchos lugares de la Tierra, que es reproducible. Y que expulsar nuestro diablo pensando que solamente lo hacen los demás nos lleva a considerar que el genocidio en Bosnia y Herzegovina no existió, a pesar de que lo realizaban cristianos cristianísimos, ortodoxos serbios, católicos catolicísimos croatas. Tampoco hay que pensar que la masacre en Líbano existió, a pesar de que estaba hecha en manos de musulmanes y también de cristianos. Y por lo tanto no es tan remoto todo lo que está pasando. Lo tenemos tan cerca que en el momento en que tengamos poder, justificación e impunidad seremos capaces de recrearlo. El buscar el enemigo exterior o buscar la justificación de que el mal está fuera de nosotros es una manera de no reconocer que algún día lo podríamos hacer. Terminamos este breve resumen de una película histórica, Lágrimas Rojas, con muchos testimonios de visionado imprescindible para no olvidar los genocidios que siguen sucediendo ante la impasibilidad de la humanidad. Sé crítico y pon tu granito de arena como consideres y no apoyes una sociedad civil que sigue bajando escalones de 4 en 4 hacia lo peor del ser humano.